de los sermones de San John Henry Newman. El templo visible. ¿Qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Hay un templo sobre la tierra, un templo espiritual, hecho de piedras vivas, un templo compuesto de almas. Es un templo que tiene a Dios como luz y a Cristo como sumo sacerdote, con alas de ángeles, como arcos, y santos y doctores como pilares, y con hombres y mujeres que adoran a Dios como pavimento. Un templo así ha estado en la tierra desde que comenzó a predicarse el Evangelio. Este templo invisible, escondido, misterioso y espiritual, existe en todas partes a través del reino de Cristo. Se encuentra en todos los lugares, tan perfecto en uno como si no estuviera en ningún otro. Donde hay fe y amor, allí está. La fe y el amor, con el nombre de Cristo, son como encantamientos celestiales que hacen presente para nosotros el divino templo, en todas las partes del reino de Jesucristo. Este templo es invisible, pero es perfecto y real, precisamente porque es invisible, y nada ganaría en perfección por el hecho de poseer visibilidad. No necesita edificios externos que el ojo pueda ver para ser más un templo de lo que ya lo es. ¿Acaso Dios y Cristo y los ángeles y las almas no son una corte celeste, toda perfecta, a la que nada puede añadir este mundo? Aunque los fieles cristianos rindan culto a Dios sin esplendor ni aparato, de un modo familiar y sencillo, ese culto suyo es tan aceptable al Señor, tan excelente y santo, como si lo rindieran públicamente, a la vista de los hombres, y con toda la gloria y las riquezas de la tierra. Así fue la Iglesia en sus comienzos, edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, tiene a Cristo mismo como piedra angular. En vida de los apóstoles era pobre y perseguida, y el santo templo no era sino invisible. No había ritos, ni ceremonias, ni bella música, ni altas catedrales, ni ornamentos, altares solemnes, piedra, mármol, joyas, ricas maderas, telas valiosas, para significar externamente y honrar de modo adecuado el templo celeste en el que estamos y servimos. El lugar en el que nuestro Señor y Salvador celebró por primera vez el santo sacramento de la Eucaristía fue el piso alto de una casa, que había sido alquilada o usada para esa ocasión. La estancia en la que los apóstoles y las santas mujeres esperaron la llegada del Consolador prometido por Jesús era también una habitación alta, y el lugar donde San Pablo predicó en Troes era una sala alta en la que se habían reunido. ¿De qué otros lugares de culto oímos hablar en el Nuevo Testamento? La orilla del agua, al aire libre, como en Filipos, donde se nos dice que San Pablo y sus compañeros se dirigieron en sábado fuera de la ciudad, junto al río, donde se solía rezar. Iban también a la orilla del mar. Nos llevaron con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y en la playa nos arrodillamos y rezamos. San Pedro oraba en cierta ocasión en la azotea de su casa. San Pablo y San Silas cantaban himnos y salmos en la prisión, con los pies en el cepo. San Felipe bautizó al etíope en pleno desierto, y sin embargo, allí donde se encontraban, ya fuera la prisión, la azotea, el desierto, la orilla del río, la plaza o una habitación recogida, Dios y Jesús estaban con ellos. Allí estaba el Espíritu de gracia, y les rodeaba el templo de Dios. Habían llegado a la Sión mística y a la Jerusalén celestial, a una innumerable compañía de ángeles, y a los espíritus del justo. No hacía falta oro, ni joyas, ni costosos adornos, para quienes tenían lo más grande, para quienes tenían el templo. Podría haber sido bueno y adecuado, si fuera posible, tener también esos objetos preciosos, pero no era necesario. Porque ¿qué era lo mayor? Esas cosas no hacían más santo al templo, sino que ellas se hacían santas por el hecho de ser usadas para el templo. El oro no santificaba el templo,
sino que el templo, que era mayor, santificaba el oro. El oro no es nada si Cristo no está presente, y sin su presencia divina se puede prescindir del rico metal, como ocurría en los días del ministerio público de Jesús en la tierra. Lo mismo sucede con los sucesores inmediatos de los apóstoles, que respecto al culto se encontraban en circunstancias todavía más rudimentarias que los apóstoles mismos. Los cristianos que vinieron después de ellos se vieron obligados a dar culto a Dios en cementerios y tumbas, para salvar sus vidas de la persecución. En tierras del oriente y del sur, donde primero vivieron e hicieron conversos los apóstoles, y antes de que el alegre anuncio del Evangelio hubiera llegado a estos distantes países del norte, los discípulos de Jesús se reunían en cuevas excavadas en la roca. Existen aún largas galerías bajo tierra, que tienen en algunos lugares muchos kilómetros, en las que eran enterrados los muertos. Allí celebraban su culto, por la noche, los pobres cristianos perseguidos. La gente importante de aquel tiempo se edificaba en la superficie tumbas suntuosas, tan grandes como las casas de los vivos, y aquí rendían su culto a Dios los cristianos, en las oscuridades y el silencio de la noche. Otras veces lo hacían en un bosque, donde no era probable que fueran descubiertos. Esos eran los lugares en los que el templo invisible se manifestaba en los tiempos del paganismo, y nadie diría que carecían de rasgos externos que lo hicieran perfecto. Todo esto es verdad y debe ser retenido en la mente, y sin embargo, no puede negarse que un gran objetivo de la venida de Cristo fue someter este mundo, reclamarlo como suyo, afirmar sus derechos de dueño, para destruir la usurpación del enemigo, mostrarse a todos los hombres y entrar en posesión de la tierra. Es el grano de mostaza, destinado a crecer silenciosamente y a arrojar sombras sobre todos los países. Es la levadura, que debía abrirse paso de modo escondido a través de la masa y de las opiniones e instituciones humanas, hasta fermentarlo todo. El cielo y la tierra habían estado separados hasta entonces, y su propósito misericordioso era hacerlos uno, y realizarlo haciendo a la tierra semejante al cielo. Cristo estaba en el mundo desde el principio, y el hombre adoraba a otros dioses. Vino al mundo en la condición de hombre, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, pero vino para hacer que le recibieran, le conocieran y le adoraran. Vino a absorber este mundo dentro de sí mismo, de modo que, como Él era la luz, también el mundo pudiera serlo. Cuando vino, no tenía un sitio en el que reclinar su cabeza, pero vino para hacerse a sí mismo un lugar, para hacerse casas, para construirse una habitación gloriosa a partir del entero mundo, que los poderes de las tinieblas mantenían cautivo. Vino en la oscuridad, nació en una oscura noche en el interior de una gruta a donde había animales, y allí se hospedó junto a un pesebre. Allí reclinó su cabeza por primera vez, pero no pensaba permanecer allí para siempre. Bendito sea su nombre. No se resignó a esa oscuridad, vino a esa gruta para dejarla. El rey de los judíos había nacido para reclamar el reino. Era la esperanza de todas las naciones, y el rey de la tierra entera, el rey de reyes y el señor de señores. Y no concedió sueño a sus ojos, ni reposo a sus párpados, hasta que hubo cambiado su pesebre por un trono real, y su gruta por altos palacios. Levantad vuestros ojos, hermanos míos, y mirad en torno vuestro, porque todo esto se cumple hoy, y desde hace mucho tiempo y en muchos lugares. La sabiduría ha edificado su casa, la ha tallado de 7 pilares. ¿Dónde está la gruta? ¿Dónde está el establo para el ganado? ¿Dónde están el pesebre, el heno y la paja? ¿Dónde está el pobre moblaje de ese lugar despreciado? ¿Es posible que el Hijo Eterno haya nacido en un agujero de la tierra? Extraña condescendencia sufrida para hacer posible un extraño triunfo. Se proponía cambiar el mundo y comenzó en el más bajo lugar, en un sitio de oscuridad y en lo profundo.
Iba a renovarlo todo, y no se sirvió de nada de lo que había, para poder hacer todas las cosas a partir de la nada. No nació en el templo de Jerusalén, prescindió del palacio de David, y se recostó en la tierra húmeda, en medio de una fría noche, como una luz que brilla en lo oscuro, hasta que pudiera crear, con la fuerza que de él salía, un templo digno de su nombre. Y he aquí que, como presagio del futuro, ya en su cuna le buscan los ricos y los sabios de la tierra, que le traen oro, incienso y mirra como ofrenda. Y él se desprende de sus pañales y se viste una túnica sin costura, tejida de una pieza, y convierte el agua en vino, y Leví le agasaja, y Zaqueo le recibe, y María unge su cabeza. Pasan unas pocas generaciones, y la entera faz del mundo ha cambiado. La tierra se cubre con sus templos, como ha ocurrido por edades de la historia. Id a cualquier lugar, y encontraréis las montañas eternas, talladas y convertidas en santuarios, en los que pueda morar aquel que fue un sin ley en los días de su carne mortal. Ríos y yacimientos pagan el tributo de sus joyas más ricas, bosques son explotados en busca de sus maderas más escogidas. La habilidad humana se apresta a usar lo que la naturaleza proporciona. Recorred los países en los que se conoce el nombre de Jesús y descubriréis que todo lo que hay de más raro y maravilloso en la naturaleza o en el arte le ha sido consagrado. Los palacios de reyes resultan pobres en arquitectura o en decoración comparados con los templos levantados en honor de Cristo. El templo invisible se ha hecho visible. Como en un día de niebla se disuelve gradualmente la oscuridad y brilla el sol, así han iluminado este mundo terreno las glorias del mundo espiritual. La tierra apagada y fría ha sido penetrada por sus rayos. Por todas partes vemos destellos y reflejos de esas realidades celestes que los elegidos de Dios verán un día cara a cara. Los reinos de este mundo devendrán los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. El templo ha santificado el oro, y las profecías hechas a la Iglesia se han cumplido a la letra. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. La gloria del Líbano vendrá a ti, el ciprés, el olmo y el boj a una, a embellecer mi lugar santo y honrar el lugar donde reposan mis pies. El trabajo de Egipto, los mercaderes de Etiopía y los sebaítas de elevada estatura vendrán a ti y serán tuyos. Irán detrás de ti encadenados, ante ti se postrarán y te suplicarán. Dios le ha hecho un templo no sólo de cosas inanimadas, sino de hombres como partes de él. No son el oro y la plata, las joyas y las ricas telas, ni la habilidad del hombre los que hacen la casa de Dios, sino los adoradores, las almas y los cuerpos de los hombres y mujeres, a quienes Jesús ha redimido. No solamente las almas, porque Dios entra en posesión del hombre entero, tanto del cuerpo como del alma. Lo dice San Pablo. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. El Señor nos reclama como suyos, no uno a uno, sino todos a la vez, como un gran conjunto. También vosotros, como piedras vivas, afirma San Pedro, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por mediación de Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros, y cada parte de cada uno, hemos de hacer el cuerpo místico de Jesús. Mi corazón, oh Dios mío, está preparado. Voy a cantar, voy a salmodiar. Despertad, arpa y cítara, despertaré a la aurora. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, te cantaré entre las gentes. Nuestras lenguas deben anunciar a Dios, nuestras voces han de cantarle, nuestras rodillas adorarle, y nuestras manos implorarle, nuestras cabezas inclinarse ante Él, y nuestros semblantes alegrarse por Él, y nuestro porte exterior proclamarle. Nace de ahí un culto, conjuntado y armónico. Nacen formas de oraciones, ceremonias de devoción,
ritos litúrgicos, orden de los ministros, ornamentos sagrados, música solemne y otras cosas de naturaleza semejante, todo lo cual representa la entrada del invisible reino de Cristo en este mundo, el fruto de su influencia, la prenda de su poder, el signo de sus victorias y los cauces de su manifestación. Las cosas temporales tienen sus establecimientos visibles, las cortes y palacios de los reyes, sus consejos y ejércitos. Han deslumbrado a las multitudes y las ha cegado hasta el punto de rendirles culto como a ídolos. Así somos los seres humanos, que necesitamos cosas a las que mirar con asombro. No podemos evitar la admiración por algo, y si no hay nada bueno que admirar, admiramos lo malo. Cuando los hombres contemplan la orgullosa Babel, colocada en lo alto, con todo su esplendor y su pompa, cuando ven grandes ciudades u oyen hablar de ellas, con sus magníficas mansiones, sus calles abarrotadas de carrozas y de innumerables caballos, con las tiendas llenas de mercancías espléndidas, cuando ven a grandes hombres y mujeres ricamente vestidos y rodeados de sirvientes que gritan a los demás, doblad la rodilla, y a soldados con brillantes uniformes que marchan al son de trompetas. Entonces la gente sencilla siente la tentación de mirar estas cosas como el sumum de la perfección y de la felicidad, e incluso de dar culto en ellas a lo que consideran, aunque no lo expresen, la presencia del invisible. De ahí derivan el servilismo, la envidia y la ambición. La gente quiere ser grande en este mundo y trata de serlo. Persiguen la riqueza o esperan la ocasión de subir. Para atacar este mal, Cristo ha implantado misericordiosamente su propia corte y su propio gobierno, para que los hombres puedan fijar su mirada sobre algo más santo y divino de lo que el mundo es capaz de ofrecer, para que la pobreza pueda al menos compartir con la riqueza la admiración humana, para que la mansedumbre pueda ser elevada en alto, tanto como el orgullo, y la santidad se haga ambición nuestra, tanto como la sensualidad. Obispos santos con un clero observante, hombres de iglesia de toda condición, cuerpos religiosos, austeros ascetas, oración y alabanza que no cesan. Todo esto ha sido impulsado misericordiosamente por Cristo para emular y vencer las fascinaciones del mundo. Así rezaba la promesa: sobre los muros de Jerusalén he apostado centinelas, que no permanecerán callados ni de día ni de noche. Cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza desde los confines de la tierra, que le cante el mar y cuanto contiene. Alcen la voz el desierto y las ciudades, las explanadas en que habita Quedar. Aclamen los habitantes de Petra, griten desde la cima de los montes, den gloria a Dios y anuncien su loor en las islas. Estas palabras comenzaron a cumplirse incluso desde el tiempo en que vino Cristo, porque como he dicho al principio, San Pablo y San Silas cantaron en la prisión, y cuando Pablo abandonó Tiro, las personas que le acompañaban en la despedida se arrodillaron en la playa y rezaron. Estas eran al principio las formas de culto, hasta que con el transcurso del tiempo la Iglesia, como un magnífico árbol, echó ramas y hojas, y se hizo completa en toda clase de símbolos sagrados y prescripciones espirituales, que eran signos externos de ese templo en el que Cristo había morado desde los inicios. Permitidme ahora, como conclusión, observar que la concepción adoptada aquí sobre el vínculo entre los ritos de la religión y su poder espiritual e invisible hace posible formar una idea correcta de las cosas externas y nos protege tanto de usarlas con superstición y mera curiosidad como de descuidarlas con arrogancia y desprecio. El templo es más grande que el oro, por tanto no os preocupe que el oro falte, pero el templo lo santifica. Por lo tanto, miradlo con veneración mientras está presente. Cristo está con nosotros, aunque no haya ningún signo externo. Imaginad que se han eliminado todos los adornos exteriores de nuestro culto, y sin embargo, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Jesús en medio de ellos, ya sea una cabaña, o el campo abierto, o incluso una prisión o una mazmorra. Jesús puede estar allí, y estará allí,
si allí están sus siervos. Me preguntaréis si esto no autoriza la conducta de quienes se agrupan al margen de la iglesia o predican en las calles. No, no autoriza su conducta, porque en tales casos la gente no se reúne en el nombre de Cristo. Jesús dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, pero no se sigue que unas personas se reúnan en nombre de Jesús solo porque ellas lo digan. Él mismo nos advierte, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y engañarán a muchos. Muchos piensan que hablan en nombre de Cristo, cuando en realidad predican sus propias doctrinas. Cristo no los ha enviado y no los respalda, incluso aunque prediquen en una iglesia. Una iglesia o un espacio abierto vienen a ser lo mismo en este caso. Unos muros de piedra no hacen una iglesia, aunque se encontraran en el edificio más amplio, noble y rico de la tierra. Cristo no estará con quienes prediquen un evangelio diferente al que Él anunció de una vez por todas. Este es el punto concreto en el que quiero insistir. Es el templo el que santifica el oro. Solo la presencia invisible y celeste santifica un lugar o una casa, magnífico o modesto, costoso o sencillo. Solo el templo santifica adoradores o edificio. Igual que de nada sirven iglesias suntuosas sin el Espíritu de Cristo. Resulta también una burla tener grandes reuniones, predicadores elocuentes y mucha excitación religiosa, si ese espíritu se encuentra ausente. Pero donde Él pone realmente su nombre, ya sea un palacio o una choza, allí hay un lugar sagrado y glorioso. El que yació una vez en un pesebre, condescenderá de nuevo a manifestarse en todo lugar, como hizo al principio. Ninguna indignidad puede infligirse a quien habita lo eterno. El cielo es su trono, y la tierra escabel de sus pies. Los cielos mismos no pueden contenerle, y mucho menos una casa hecha por hombre. Lo alto o lo bajo son lo mismo para él. Es esta una reflexión obvia y reconfortante cuando pensamos en las grandes irreverencias y profanaciones que a veces tienen lugar en las iglesias. La gente acude de modo ligero e irreflexivo. No se preocupan de descubrir su cabeza. Hablan, ríen e incluso cantan como si estuvieran en un edificio común, o cuando hay que realizar algún tipo de trabajo que exige el uso de herramientas. Quienes lo hacen parecen pensar que el lugar se ha transformado de repente en un espacio no consagrado. Otras veces hay personas que entran en el templo y piensan que Dios no está ahí, porque no hay nadie que las vea. Penetramos en ocasiones dentro de ciertos templos y vemos el estado de abandono en que se hallan, la fuente bautismal arrumbada en un rincón, o si no es así, usada como lugar donde acumular basura, y la sagrada mesa, miserable e indigna, con un sórdido mantel y con el pavimento sucio y deteriorado, y todo el edificio en una situación de descuido, del que se avergonzaría una persona normal incluso en su propia vivienda. Cuando presenciamos cosas como estas, nos vemos, tal vez por un instante, tentados a pensar, ¿puede Jesús estar aquí? ¿Puede el Espíritu Santo dignarse santificar, para lavar los pecados, un agua tratada con tanta irreverencia? ¿Pueden la presencia vivificadora y el poder sacrificial de Cristo hallarse sobre ese altar? Es más, ¿puede ser un altar algo tan lamentable de contemplar? Pero después de pensar un poco, me pregunto, y cualquiera puede preguntarse, si Cristo pudo descansar en un pesebre. No cabe duda entonces de que aquel a quien los ángeles de Dios adoran como el Hijo único, y que ha venido al mundo en un establo para ganado, puede manifestarse y recibir culto en el templo más descuidado. Nuestra preocupación no debe ser a causa de él, lo cual parecería supersticioso y carnal. Nuestra preocupación debe ser por el insulto que se le infiere, si lo hay realmente. Si la situación de descuido no obedece a falta de nadie, no ha de existir entonces turbación alguna. Pero si hay falta, hemos de sentir preocupación por el hecho de que el Señor se vea insultado por sus siervos, quienes profanan su presencia y tratan su casa como un lugar profano, y se conducen allí con desenvoltura y sin respeto. No perjudican a Cristo,
se perjudican a sí mismos. El templo es mayor que el oro. Mientras que le desagrada la profanidad, el Señor acepta lo que se le ofrece con fe, sea grande o pequeño. Acepta nuestro oro y nuestra plata, no porque los necesite su honor, sino por misericordia hacia nosotros. Cuando María derrama el ungüento sobre su cabeza, fue ella la beneficiaria de su acción, no él. Jesús la alabó y dijo, ha hecho lo que ha podido. Cada uno debe hacer lo que pueda, debe rezar lo mejor que pueda, debe cantar a Dios lo mejor que pueda, debe servir lo mejor que pueda. Si hiciéramos todo, sería poco y no digno de Él. Si hacemos algo, puede ser suficiente para demostrar nuestra fe, y Él aceptará en su misericordia lo que le ofrecemos. Aceptará lo que preferimos darle a Él, en vez de usarlo para nosotros. Cuando en vez de gastar dinero en nuestra propia casa, lo gastamos en la suya, cuando preferimos que Él tenga el oro y la plata, en lugar de tenerlos nosotros, no hacemos por ello más espiritual nuestro culto, pero traemos a Cristo más cerca de nosotros y mostramos ir en serio con nuestra fe. No hacen falta mucha fe y amor para sentir resistencia a gastar dinero en nosotros. Vestidos lujosos, casas lujosas, muebles lujosos, estilo lujoso de vida, resultan incómodos a un verdadero cristiano. Crean dudas en su mente sobre si su condición es la de los santos o la del mundo. Más bien sentirá adecuado usar su dinero en el servicio de Dios, en alimentar al que sufre hambre, en vestir al desnudo, educar al joven y difundir el conocimiento de la verdad, y entre otros objetivos piadosos, construir y decorar las casas visibles de Dios. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, no borres las obras de piedad que yo hice por la casa de mi Dios y por su servicio. Así fue la plegaria de Nehemías cuando se sintió movido a purificar el santuario. Ojalá nos recuerde Dios también a nosotros, si su gracia nos ha movido en alguna medida a acciones similares de celo por su gloria. Que Él nos conceda en su misericordia que nuestras obras exteriores no desborden nuestro progreso interior, y que cualquier ofrenda rica o bella que llevemos al templo no sea sino una figura de la belleza interior y de la santidad invisible que adornen nuestros corazones. Los corazones son el auténtico santuario donde debe habitar Cristo. La hija del Rey es toda gloriosa por dentro, y cuando nos aplicamos a arrepentirnos de nuestros pecados, a purificarnos de toda mancha en la carne y en el espíritu, a perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios, entonces, y solamente entonces, podemos dedicarnos con coherencia a embellecer, iluminar y hacer glorioso el lugar de su presencia invisible. Y lo haremos con la sobriedad, la gravedad y el sobrecogimiento que un corazón humillado y una mente templada nos enseñarán.